Estamos esperando a que llegue el presentador de hoy, entonces les vamos a pedir unos minutitos mientras se integra Iván y les agradecemos su presencia al seminario y gracias por su paciencia. Ahí está Laura. Hola, Laura. Hola, profesor. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas ¿Cómo tardes a estás? todos. ¿Mejor? Sí, ya bastante qué bueno. mejor. Qué bueno, eso me da mucho gusto. Eso me da mucho gusto. Muy bien, después, Gracias. al ratito, esta Rosana saluda. Hola, sí. Al ratito platicamos, ¿ok? Hola, hola. Sí, Por profesor, favor. nos ponemos en Bueno, contacto. gracias. Ah, mira, está Hola, la hola, maestra buenos Rosalba. días. ¿Qué onda? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto verte. Igualmente, ya me di cuenta que estás aquí en México. Básicamente estoy en el mejor laboratorio aquí de la mejor escuela. Estás en el mejor laboratorio de lo mismo, ¿no? Sí, exacto. Bueno, humildemente, ¿no? Bueno, sería el segundo, porque el primero es el tuyo, así que vamos a dejarlo así. Bueno, es que ahí vamos, ahí vamos. Es que los laboratorios de la ¿Cómo UMIES está? todos ¿Cómo están estás a todo? buen nivel, todos. ¿Cómo está todo? Muy ¿Bien? bien, gracias. Sí, te veo Sí, muy bien. todo bien, 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 gracias. Qué bueno, me da Las mucho cosas gusto. se van, todo toma su lugar, todo Qué toma su bueno, lugar. qué bueno. Pero mientras todos los Así jóvenes que es. están aquí y toda nuestra comunidad se vacune, con eso ya estamos Sí, ya, así es. básicamente, ya de salida, ¿no? Sí, ya está demostrado que los Ujú. vacunados sí pueden contagiarse, pero no se agravan, no llegan Sí, hasta el no, hospital. de alguna manera siempre nos vamos a exponer, pero es importante traer siempre las vacunas, traer todo y que Y sea pues lo más leve posible, ¿no? Ahí está Alfredo, saludos al papá de Alfredo, ¿no? Un compañero alumno mío, que su papá, su familia ujú, estén bien. Entonces, sí, lo importante es eso. Yo creo que tú lo comentaste desde hace mucho tiempo, hay que vacunarse y hay que estar lo más protegido posible, ¿no? Me da, y seguir los controles todavía, no sí, no, porque no, sí, consideren que sobre estén todo. vacunados, ya están salvos, ¿no? Ujú, O no, no, sea, no, no se agravan, pero sí no. se pueden seguir contagiando. Entonces hay Sí, que seguir con todas las medidas, ser cautelosos y pues esperar a que haya una cura, ¿no? qué bueno. Sí, 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 sí. es lo Yo, que tenemos que esperar. sí, sí, yo espero que estemos bien y que la comunidad esté lo mejor posible, ¿no? Sobre todo en Así es. ese contexto, ¿no? Pero No qué sé bueno, si me da mucho gusto. Sí, los jóvenes que están aquí ya están vacunados, que levanten la manita, ¿no? sí, Sí. ya casi, yo creo que Alfredo ya, o es uno de los que ya. Ujú. Luis Antonio Esta también. Laura, espero que ya. Alison, no sé, si esté vacunada, pero ya todos los. A mis Maestra Rosalba, Así es. ajá, sí, ya Sí, estoy vacunada. sí, ahí está, ya no, está. sí, 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 sí. A nosotros ya nos toca, bueno, yo, aunque no parezca, pero pues yo ya soy de la tercera edad. Fui del primer grupo de los vacunados. Pues yo ya me estoy acercando, ya voy que vuelo para eso, pero ya cuando uno se rapa, Sí, pero ya ve siempre, la como, diferencia va a ser la misma siempre, ¿eh? sí, Entre tú y yo la diferencia es la misma. pero tú te ves mejor, o sea, independientemente de que haya diferencia o no, y que sea un épsilon de diferencia, siempre te vas a ver mejor, así que de eso no hay tanto problema, ¿no? No, y me No, da muchísimo me gusto veré verte, ¿eh? menos. Por lo menos, A mí por lo menos también. así me da gusto verlos, o sea, ya, no sé si quiero más al Zoom o cada día me estoy acostumbrando al Zoom. Ya, Nos estamos acostumbrando al Zoom. Yo ya si no ujú. traigo ruidito en los oídos, me siento extraña. No, sí, eso sí. Sí, ¿Cómo está el eso señor está director? feo. Bien, todo está bien, toda la No, primera. el señor director sí, 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 muy recuperado, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Sí, pues ahorita ya para empezar otra vez, ¿no? Y ojalá que la activación de clases de los niños o que pueda haber más posibilidades para que se mueva más esto y pues que nos sigamos protegiendo, ¿no? O sea,
con la sana distancia, con el cubrebocas, con todas las Ujú. medidas que tenemos que hacer, ¿no? Todas las medidas, exacto. Ujú. Es lo que tenemos que hacer. Sí, entonces, pues bueno, vamos a ver esto. Y oye, a propósito, que nos honras con tu presencia, como todos nuestros compañeros, ¿cuándo nos das una presentación tú? ¿Qué onda? Ah, pues cuando quiera. No No sé. me habían, bueno, apenas recibí esta invitación, el miércoles pasado recibí esta invitación para el seminario y dije, bueno, me voy a presentar, pero cuando gusten ustedes, les doy a conocer la línea de investigación que realizamos en el laboratorio. Sus seminarios son los miércoles. Ah, ok. No, No, pregunto, mi el de pregunta acá, es, viernes. perdón, los viernes, oye, no, yo quiero más días de la semana, todavía me faltan muchas cosas por hacer. Los viernes a esta hora. Sí, los viernes a esta hora aquí tienes tu casa y Sí, están invitados gracias. todos, ¿no? Pues ustedes Entonces, deben de tener ya un programa de sí, seminarios, pues pónganme al final, ¿no? Pónganme al ujú, final, díganme qué perfecto, día me toca perfecto. Ujú, Sí, y la programamos, doctora. Luis, con ¿puedes gusto les agregar a la platico. doctora Sí, a sí, la por lista? supuesto. ¿Cómo sí, no? para que nos des tu investigación y te aplaudamos mucho. Así que así debe de ser. Bueno, nada más para darles a conocer la investigación. No sé si me van a aplaudir, a lo mejor me avientan jitomates No, te vamos a aplaudir. virtuales. No, ya sabes que somos tu fan ahí. Ay, gracias. ¿Y tu hija? Bueno, ¿tu familia todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo Perfecto. bien? ¿Qué crees que Por yo también a la la hija le tocó interrupción, la primera dosis pero de su me acaba vacuna? de comunicar el exponente Ujú, que no va a poder el día de hoy porque tuvo ahí un problema con uno de sus familiares, parece que es ujú, algo urgente y ujú, desafortunadamente no nos puede acompañar. Entonces, no sé si gusten ya iniciar con esto, yo voy a exponer por él por este ujú. momento. Sí, está bien. No sé si quieran ya iniciar el seminario. Adelante, Luis. Pues como gusten aquí los invitados, lo que diga el doctor Fausto, adelante. Sí, pues vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a los seminarios que vamos a tener este semestre todos los viernes al mediodía. Nos acompañan generalmente, presentan más bien alumnos que son del grupo, pero vamos a tener algunos invitados especiales como la doctora Rosalba y algunos otros doctores que se dedican a epidemiología este semestre. Entonces los esperamos todos los viernes, nuevamente a las 12. Generalmente son temas relacionados con biología y fenómenos de transporte, pero a veces cambiamos, sobre todo cuando tenemos invitados. Bienvenidos, y esta vez no va a poder presentar nuestro alumno González Guillén Iván Jaciel, pero está su asesor, el maestro Luis Antonio Ramírez Torres, que va a hacer la presentación. Adelante, Luis. Sí, gracias, doctor. Desafortunadamente, Iván tuvo un contratiempo muy inesperado, entonces no nos va a acompañar el día de hoy. Sin embargo, yo voy a presentar tanto los avances como el progreso que ha realizado hasta este momento. Les presento rápidamente el nombre de su proyecto de tesis. Es predicción del coeficiente de transferencia de masa de un fluido no newtoniano inelástico durante una ultrafiltración para la purificación de aloe vera. Presenta González Guillén Iván Jaciel. Él ya es pasante de Ingeniería Química. Su codirector de tesis es el doctor Luis Medina Torres y su director de tesis es el doctor Fausto Calderas García. Y yo funjo como su asesor de tesis. Bien, rápidamente el índice de este trabajo. Primero vamos a mostrar los objetivos, luego las hipótesis, luego el planteamiento del problema, los antecedentes. Vamos a hablar un poquito acerca de la ultrafiltración, un caso especial de la ultrafiltración que es polarización de concentración, aplicaciones de esta misma, el coeficiente de transferencia de masa. Vamos a hablar rápidamente cuál es su funcionalidad. Vamos a hablar a grandes rasgos del comportamiento reológico más importante. Vamos a hablar también acerca de la aloe vera, porque es importante que de distinto tiene este procedimiento para concentrar aloe vera en función de otros tipos de separaciones. Vamos a hablar de sus propiedades reológicas, cómo se procesa en la actualidad y cómo es la propuesta nueva, los resultados, y vamos a hacer una breve descripción del trabajo pendiente que tiene Iván. Muy bien, los objetivos de este trabajo es primero investigar la deducción, estudiar la deducción del coeficiente de transferencia de masa para un proceso de ultrafiltración de capa polarizada de flujo cruzado. Es un tipo específico de ultrafiltración. Investigar las características, usos y propiedades reológicas del mucílago de aloe vera
aplicar un modelo constitutivo reológico, el llamado modelo de Reiner-Filipov, y el otro modelo que es un modelo cinético estructural que se conoce como Bautista-Manero-Puig. Vamos a hacer una resemblanza rápida de cuál es la relación de estos modelos reológicos con el cálculo del coeficiente de transferencia de masa. Y finalmente, la culminación de este trabajo, pues es predecir el flux de permeado, ¿verdad? El flux de transferencia de masa del mucílago de aloe vera y compararlo con datos experimentales. ¿Cuál es la hipótesis? Estas son las más importantes del trabajo. Cambios equivalentes de la concentración de soluto, es decir, de la aloe vera, cerca y lejos de la pared de la tubería del ultrafiltrador, pues va a implicar cambios equivalentes tanto en la viscosidad cerca de la pared como lejos de la misma. Otra hipótesis muy importante es que se cumple la llamada analogía de Chilton y Colburn, que básicamente hace analogías de las ecuaciones de balance de transferencia de energía con la ecuación de balance de transferencia de masa por medio de números adimensionados. El modelo de BMP, por su naturaleza y por su construcción, en principio debería de representar mejor los datos reológicos de un fluido complejo, como es el caso de la aloe vera, de disoluciones de aloe vera. Por supuesto, comparándolo con, por ejemplo, con el modelo de Reiner-Filipov y el modelo de la ley de potencia. ¿Cuál es el planteamiento del problema? Pues en la actualidad existe un creciente interés tanto en el entendimiento de flujos de fluidos complejos como en el diseño de la ultrafiltración, ya que el avance pues demanda una simulación más detallada y eficiente para construir el equipo, básicamente. La alternativa, el estado del arte para la concentración de aloe vera es por métodos térmicos. Estos métodos en cierto grado pueden llegar a degradar las propiedades más importantes de la aloe vera. ¿Sí? Este trabajo predice el flux de permeado durante la concentración del mucílago de aloe vera en función de sus propiedades reológicas en un proceso de ultrafiltración de capa polarizada, con aplicaciones en la industria. Vamos rápidamente a los antecedentes. La ultrafiltración básicamente es la purificación de líquidos por medio del uso de membranas de un tamaño de poro determinado. ¿Algún problema, Luis? Ya, disculpen. Cierto. Todo bien, todo bien. Él les decía que la ultrafiltración es un método de separación para purificar líquidos. Cubre rangos de tamaños de partículas entre 0.5 micrómetros hasta 10 a la menos 3 micrómetros. Básicamente para suspensiones coloidales. Este es un módulo clásico de ultrafiltración. Tenemos el módulo de ultrafiltración, se le hace incidir un líquido que se pretende purificar, ¿verdad? El permeado quiere decir que la parte que separamos de ese líquido. Luego, si así se requiere, pues se puede mandar el líquido ya purificado hacia un tanque para volver a ser purificado otra vez. Esto ya depende de las necesidades del proceso, pero este es un diagrama básico de una ultrafiltración. Este es un módulo típico de ultrafiltración. Este equipo correspondería precisamente a esta parte del esquema. ¿Okay? Se tiene membranas de diferente poro, de acuerdo a las necesidades. El líquido de alimentación se hace incidir por fuera de estas membranas y el permeado viaja por la tubería de en medio. Para el caso específico de la ultrafiltración por polarización de concentración, el flujo de alimentación es perpendicular a la transferencia de masa. Es decir, aquí viaja el líquido que pretendemos purificar y la transferencia de masa, es decir, lo que queremos separar de ese líquido, se va por la membrana de manera perpendicular y viaja hasta el permeado. Por lo general, esta alimentación se hace incidir en un flujo en régimen laminar, ¿ok? Pero hay simultáneamente un movimiento de fluido y una transferencia de masa. Esa es la característica importante de la polarización de concentración. Y adicionalmente, cerca de la membrana, pues empieza a acumular cierta capa, ¿ok?
una capa de permeado. Esa capa por lo general es una capa límite y está dado por el flujo de líquido y de la concentración de los líquidos, tanto del que se quiere purificar como del permeado. Este es el modelo clásico que describe para el caso de polarización de concentración. En una capa límite pues se amontonan, vamos a decirlo así, los componentes que se planea separar del líquido. ¿Ok? La transferencia de masa pues se da hacia el permeado, pero también hay otro hacia el bulto, es decir, lejos de la pared. Esto sería flujo de bulto. Las características de la membrana pues está en función de qué partículas queremos separar. Puede ser porosidad, alta porosidad de pequeño diámetro o baja porosidad de gran diámetro, ¿no? Depende del tamaño de partícula. Las aplicaciones de la ultrafiltración son realmente variadas. Se utiliza en la industria farmacéutica como un concentrador, en la alimenticia, como es el caso de la aloe vera, también se utiliza para concentrarlo. En la industria textil se utiliza para separar tinturas, etcétera. En la papelera, en la minera, se utiliza para purificar ciertos minerales. Y por supuesto, como no, en la purificación del agua. No es un proceso aislado, este viene acompañado de otros procesos secundarios. ¿Qué es el coeficiente de transferencia de masa? Pues es una constante entre el flujo de masa y el área multiplicado por una fuerza motriz. Esta fuerza motriz básicamente es la diferencia de concentración en el bulto del líquido y del permeado. Entre mayor sea esa diferencia, pues este coeficiente de transferencia de masa será mayor. Bueno, para el caso del proceso de ultrafiltración, para simplificar los cálculos, no resolver las ecuaciones simultáneamente, pues se utiliza el llamado coeficiente de transferencia de masa, que ya se ha estudiado para fluidos newtonianos. De hecho, si se asume la hipótesis de Chilton y Corbin para transferencia de calor, se hace una analogía del coeficiente de transferencia de masa con el coeficiente de transferencia de calor. Y para el caso de transferencia de masa, pues tiene este aspecto. Esto es para fluidos newtonianos, que toma en cuenta la velocidad promedio de la tubería, el diámetro de la tubería, el largo, esta es la difusión, el largo y el diámetro de la tubería. Para fluidos no newtonianos inelásticos en régimen laminar, es decir, con todas estas condiciones adicionales a las que ya se había planteado este CASE, pues entonces el CASE va a depender de una viscosidad de bulto, es decir, lejos de la pared, y una viscosidad en la pared, que de hecho es la viscosidad de la capa de polarización. Para aquellos fluidos que siguen la ley de potencia, se utiliza el método de Charcot y Choplan. Es un artículo que se publicó en los años 90 y tiene este aspecto. Aquí ya tenemos el coeficiente de transferencia de masa en función del coeficiente de consistencia y el índice de adelgazamiento. Esta correlación es válida solamente cuando el coeficiente de bulto tiene la misma pendiente que el coeficiente cerca de la pared. De otra manera, esta ecuación no es válida. De hecho, es bastante dudosa cuando esos índices son diferentes. Se han hecho correcciones a lo largo de los 90s y los años 2000. Por ejemplo, el coeficiente de corrección de Field toma en cuenta otra vez la viscosidad de bulto y de pared, pero elevado a una potencia distinta. Esta alternativa sí tiene justificación teórica. De hecho, se hace una serie de Taylor alrededor de este coeficiente, de la diferencia logarítmica de concentraciones. Y tenemos un KC distinto. Entonces, para fluidos no newtonianos que siguen la ley de potencia en régimen turbulento, esto también es válido para el régimen turbulento, se tiene una expresión muy similar a la obtenida anteriormente, pero aquí se está calculando una viscosidad en la pared newtoniana, equivalente newtoniana, y luego una viscosidad aparente de bulto. ¿Ok? Y bueno, de aquí podemos calcular, por ejemplo, la viscosidad equivalente en la pared newtoniana mediante el esfuerzo en la pared, ¿verdad? A la concentración de bulto
entre las propiedades del flujo. Y de la misma manera, una viscosidad aparente lejos de la pared en función de estas cantidades, evaluadas en la concentración de pared. El estudio de este caso, pues, básicamente existe una desviación entre los valores teóricos del coeficiente de transferencia de masa y los valores experimentales para el proceso de ultrafiltración del mucílago. Entonces, este trabajo surge, el trabajo de Iván, surge como una alternativa para obtener valores teóricos del KC más cercanos a un modelo de ultrafiltración que mejor ajusten esos datos experimentales, aplicando dos modelos específicamente. Reiner-Filipov, este modelo lo voy a explicar más adelante, el modelo de BMP y con la metodología propuesta por Charcozet y Choplan, que obtuvieron ese KC para el modelo de la ley de potencia. Vamos a hablar rápidamente qué es un fluido no newtoniano. Básicamente es aquel fluido que su viscosidad depende de la rapidez de deformación, ¿verdad? Hay distintos tipos de fluidos y estos son clasificados de acuerdo a esa respuesta. Tenemos un plástico de Bingham dilatante en el que necesitamos un esfuerzo de excedencia y luego el esfuerzo aumenta de manera no lineal. Ese es un plástico de Bingham dilatante. Luego está el plástico de Bingham, que llegamos a ese esfuerzo crítico y el esfuerzo varía con la rapidez de deformación de manera lineal. Ese es un fluido de Bingham. Para el fluido de Bingham contrario al dilatante, pues es el pseudoplástico. Estos fluidos, por ejemplo, la Katsu, en botellas viejitas, pues había la necesidad de estarle pegando desde arriba a la botella para que fluyera el líquido. Ese es precisamente el esfuerzo crítico que se requiere para que fluya la Katsu. Todo eso son conjuntos de un líquido de Bingham, que puede ser dilatante, newtoniano o pseudoplástico. Luego tenemos que no tenemos un esfuerzo crítico, ¿verdad? Y entonces el fluido empieza a moverse inmediatamente. Si su viscosidad aumenta conforme la rapidez de deformación, entonces va a ser dilatante. Si esa viscosidad permanece constante, de hecho, esta es la pendiente de esta línea recta, ¿verdad? Entonces es un líquido newtoniano y caso contrario al dilatante, pues sería pseudoplástico. Hay modelos que describen estas curvas, literalmente, modelos que tratan de empatar los datos experimentales de, por ejemplo, esfuerzo contra rapidez de deformación. Y uno de esas propuestas, pues es el llamado fluido de Reiner-Filipov. Es una ecuación semiteórica que toma en cuenta una viscosidad a baja rapidez de deformación, otra viscosidad a alta rapidez de deformación y un esfuerzo crítico. Es decir, un esfuerzo en el que pasamos de eta 0, por ejemplo, del valor de viscosidad a baja rapidez de deformación, a una disminución en la viscosidad. Entonces, noten que tenemos rapidez de deformación en función del esfuerzo o bien viceversa. Modelo de Bautista-Manerpuy es un modelo que también trata de imitar toda esa curva que les mostré anteriormente, pero esto viene de un formalismo distinto. Se le llama cinético estructural porque básicamente tiene una parte, una ecuación que describe la cinética de la estructura reológica en función, acoplada, perdón, con una ecuación que describe la viscoelasticidad del fluido. Entonces, la propuesta de Iván es calcular una KC, un coeficiente de transferencia de masa, pero de un flujo reométrico, es decir, un flujo completamente homogéneo. Imaginemos que el perfil de velocidades que se da en el capilar, ¿verdad? Es decir, es un tubo que tiene una longitud mucho mayor que el diámetro. Entonces tenemos un perfil de velocidades que es prácticamente lineal con el espacio. ¿Okay? Entonces, el KC que se pretende calcular, pues va a ser la viscosidad de pared, que va a estar dado por alguna de estas dos ecuaciones, ¿sí? Y, perdón, esta es la viscosidad alta rapidez de deformación en el bulto y una viscosidad aparente que va a estar dado por alguna de estas dos ecuaciones. Esta es la propuesta de Iván, es el coeficiente de transferencia de masa de un flujo reométrico. Ahora la aloe vera, porque es importante,
Pues es una planta relativamente fácil de cultivar. Se forma perdón, nace de forma silvestre. Hay mucho en México. México es uno de los principales productores de aloe vera y tiene muchos usos en la industria alimentaria, farmacéutica, cosmética, por todos los principios, una larga lista de principios activos que presenta. El mucílago básicamente es un líquido concentrado de mucílagos. Se obtiene cortando las hojas, cortándola en cuadros, poniéndolo en algún triturador y así es como se obtiene el mucílago. Pero si se requiere de alguna concentración en específico, pues ya hay que utilizar otras técnicas. Es un complemento nutricional bien conocido por sus propiedades antiinflamatorias, cicatrizantes, analgésicas, antioxidantes, antineoplástica, etc. Esta es la composición aproximada de la aloe vera. Básicamente está formada por glucomananos, por galactosa manosa, contiene 99% de agua y solo 1% de sólidos. Está compuesto por carbohidratos, ácidos, sales orgánicas, enzimas, esteroles, triglicéridos, aminoácidos, ARN, trazas de alcaloides, vitaminas, etc. Esta es la respuesta reológica de la aloe vera. Es un fluido pseudoplástico, es decir, que la viscosidad disminuye conforme aumenta la rapidez de deformación. De hecho, este comportamiento se extiende a diferentes concentraciones. Y otro hecho interesante es que resulta ser que esta curva de flujo es paralela cuando se disminuye la concentración, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si este fuera 10 grados Brix, entonces para 5 grados Brix también sería paralela la respuesta y así sucesivamente. Esto es algo muy importante porque para calcular el Kc con las ecuaciones antes mostradas, pues se requiere que las curvas reológicas nunca se intersecten entre diferentes concentraciones. En otras palabras, es un fluido termorreológicamente sencillo. Los métodos de extracción del mucílago de aloe vera son variados, pero básicamente se utiliza proceso tradicional de fileteado a mano, es decir, cortar las hojas directamente, procesamiento de hoja entera, procesamiento total, procesamiento Q-matrix, TTS. Tradicionalmente la extracción del mucílago de aloe vera implica un proceso de evaporación, que como ya había mencionado, ese proceso de evaporación puede destruir la estructura del aloe vera. Entonces, lo importante, una de las fases importantes del aloe vera, pues es su concentración, es decir, pasar de un líquido con poco aloe vera a concentrarlo, ¿no? En esta concentración se utiliza procesos térmicos, entonces la propuesta de la ultrafiltración, pues es, por su propia naturaleza, no afecta la estructura de la aloe vera. Entonces, para esta fase de concentración, la ultrafiltración puede ser muy útil. Es un proceso prometedor. Los efectos ya les había mencionado, se producen daños en las membranas celulares de los acemananos. Esto promueve cambios importantes en los efectos fisiológicos y farmacológicos de ingredientes activos de los productos de aloe vera. El proceso de ultrafiltración reduce el uso de reactivos químicos, evitando cambios radicales respecto de un proceso de concentración por temperatura, ofreciendo una herramienta alternativa para productos con atributos sensoriales cercanos a las fuentes naturales. Entonces vamos a la metodología. Iván lo que hizo, bueno, es tener un inicio. Primero calculó el perfil de velocidades en la tubería, luego el cálculo del flujo volumétrico. De hecho, el problema clásico de esto es la ecuación de Hagen y Poiseuille. Luego, aquí viene un paso importante. ¿Es un fluido newtoniano? Sí. Pues bueno, se calcula el coeficiente de transferencia de masa como originalmente lo había propuesto Goldsmith. Si no es un fluido newtoniano, pues entonces hay que escoger una ecuación reológica, la que mejor se adapte a los datos experimentales de una curva de flujo. Luego hay que obtener el flujo volumétrico por medio de la ecuación de Moni-Rabinovich, que básicamente relaciona el flujo volumétrico con la ecuación reológica en función del esfuerzo. Reemplazar la viscosidad de pared y la viscosidad de bulto en la ecuación de Pritchard, ya con el factor de corrección de Fields, y directamente calcular Kc. Esto implica el acoplamiento de muchas ecuaciones, son ecuaciones altamente no lineales. De hecho, afortunadamente, Iván pudo encontrar una solución
para el flujo volumétrico con la ecuación de Moni-Rabinovich para el modelo de BMP, ya lo vamos a ver más adelante. Y bueno, ya finalmente obtener el flujo de permeado y compararlo con los datos experimentales. Y ese sería a grandes rasgos la metodología de su trabajo. Descripción del proceso, propiedades reológicas del mucílago de aloe vera y condiciones de proceso de ultrafiltración en las que se basa este trabajo corresponden a los datos obtenidos en el laboratorio. Aquí, por ejemplo, se compara la metodología de Charcozet y Choplan con la ley de la potencia y los datos teóricos. No es demasiado bueno el ajuste. Se espera que con los modelos que propone Iván, pues se ajuste mejor la línea punteada, la línea continua con los datos de la línea punteada. Es concentración en grados Brix en función del flux de permeado. El análisis de proceso es exactamente el mismo que se utiliza para el caso del problema de Hagen y Poiseuille, con la excepción de que se trata de un fluido no newtoniano inelástico. Estas son las ecuaciones de balance aplicables. Hay que cancelar los términos pertinentes, aplicando consideraciones. Luego se integra para obtener el perfil de esfuerzos. Se considera un flujo sin deslizamiento en la pared. Y bueno, ya empezamos a calcular, se sustituye el esfuerzo de receta con la ecuación reológica. ¿Okay? En este caso es la ecuación de Reiner y Filipov. Se sustituye, luego se resuelve la ecuación diferencial y finalmente se obtiene el perfil de velocidades para este modelo en específico. Para la velocidad media, pues simplemente es integrar y multiplicar por R el perfil de velocidades en Z que depende de R. Entonces ya aquí ya obtuvo el perfil de velocidades. Se utiliza la ecuación de Rabinovich y Moni, donde tenemos que meter la función que depende del esfuerzo. Ahí está, esta es la ecuación de Reiner-Filipov. Se integra. Luego se obtiene una función que depende del esfuerzo en la pared, porque esos son los límites de integración de la ecuación anterior. Creo que sí los puse. Sí, está. Esa integral va de 0 hasta el esfuerzo en la pared. Entonces se obtiene una función que depende del esfuerzo de pared. Se sustituye en el esfuerzo de pared. Y obtenemos finalmente la viscosidad equivalente newtoniana en la pared, que está en función precisamente de esa F de tau W. De forma muy similar se obtiene la viscosidad aparente, es decir, en el bulto. Esta A se refiere a aparente y B es de bulto. A las concentraciones de bulto, aquí se equivocó. Y bueno, ya finalmente con esas dos cantidades los sustituimos en el coeficiente de transferencia de masa para el fluido de Reiner-Filipov. También hacemos lo propio para las funciones F que habíamos hecho aquí. Y finalmente el cálculo del flux de permeado, que tiene en consideración la concentración que hay en la pared, en la capa polarizada y en la concentración de bulto. Hacemos un despeje, sustituimos el coeficiente de transferencia de masa y finalmente se obtiene el flux de permeado. Hay que hacer lo mismo con el modelo de BMP. Estas son ecuaciones tensoriales, hay que cancelar los términos pertinentes, es en estado estacionario, se obtiene una expresión de este estilo. Hay que resolver la ecuación cuadrática, la raíz positiva de esa ecuación cuadrática corresponde a la viscosidad en estado estacionario, steady state. Podemos hacer una misma expresión, pero en función de la rapidez de deformación. Aquí beta es el llamado parámetro cinético estructural que toma en cuenta la facilidad de fluir del sistema. Luego, el perfil de velocidades para el modelo de BMP. Esto es un procedimiento algebraico bastante largo. Hizo bastantes cambios de variables. De hecho, aquí los mostró todos los cambios de variables requeridos para resolver esa integral. Esta integral sí fue algo problemática, pero afortunadamente lo pudo resolver. Luego la velocidad media,
Esta es la expresión para la velocidad media. Hay otro cambio de pendiente que hay que mejorar un poquito. Luego hay que proceder a resolver la ecuación de Moni-Rabinovich. La expresión es la siguiente. Aquí resolvió la integral, multiplicó el esfuerzo y la expresión para viscosidad en estado estacionario multiplicado por gamma punto y obtiene esta otra expresión. Sustituye finalmente para el flujo volumétrico la función F para el modelo BMP. Se sustituye en el esfuerzo de la pared con la rapidez de deformación que ya se había calculado y se obtiene ya finalmente la viscosidad equivalente newtoniana en la pared y con su respectiva función F. Algo importante destacar aquí es que, por ejemplo, la viscosidad aparente lejos de la pared, aquí debería ser B, depende del parámetro cinético estructural. Aquí ya el Kc depende de propiedades intrínsecas del fluido. Se sustituyen en Kc el valor de viscosidad newtoniana equivalente, el valor de viscosidad aparente, y luego se calcula el flux de permeado. Y entonces ya tiene expresiones tanto para el modelo de Reiner-Filipov como el de BMP. Entonces tiene trabajo por hacer, Iván. Primero es calcular Kc mediante Wolfram Matemática. Por supuesto, puede ser con otro software, pero nosotros específicamente le mencionamos que usara Wolfram Matemática por su sencillez, por su relativa facilidad de programar. Comparar ambos modelos con el de la ley de la potencia y finalmente hacerlos empatar con los datos experimentados para ver qué modelo representa mejor los datos de flux de permeado contra concentración. Hay que hacer análisis de resultados de las simulaciones, compararlo con los datos experimentales, finalmente las conclusiones y finalmente, ahora sí, redacción de tesis. Aquí son las condiciones de proceso que tenemos. Tenemos diámetro del ultrafiltrador, el largo, el gradiente de presión, el radio de la tubería, la coordenada radial, coordenada axial y las propiedades materiales de los dos modelos. Pues eso a grandes rasgos es todo el trabajo que ha hecho hasta el momento Iván. Les voy a presentar rápidamente un código que él armó para poder calcular el coeficiente de transferencia de masa. Por favor, les pido 5 minutitos. Por favor. Sí, Luis, no hay problema. Vamos a esperar a que el maestro Luis cambie la presentación a matemática. Sí, es rápido, ya está cargando. Bueno. Este es el simulador que ha hecho Iván. Algunos seguramente ya conocerán matemática, pero aquí básicamente lo que hizo es para cada una de las expresiones que él obtuvo, puso como variables independientes, pues las propiedades, ¿verdad? En este caso el gradiente de presión, pues depende de la longitud del ultrafiltrador y de la caída de presión, ¿sí? Entonces aquí está la expresión, aquí simplemente es una relación del radio con el diámetro, el esfuerzo en la pared. Todas estas ecuaciones están conectadas una tras otra. Son las expresiones que obtuvo. Este es específicamente para el modelo de BMP. Entonces, ya teniendo todas estas funciones, repito, son funciones altamente no lineales, obtuvo lo siguiente. Esta es una comparación del coeficiente de transferencia de masa con el cambio en la presión. No es el gradiente, es el cambio de presión. Con parámetros reológicos de unos datos experimentales que él encontró de un artículo, y pueden ver que sí hay cierta diferencia entre los modelos. El modelo BMP del flujo reológico y el modelo de Reiner-Filipov. Todo está pendiente poner el Kc de la ley de la potencia. Luego él hizo un manipulate en donde cambia todas esas propiedades del sistema, ¿verdad? Las propiedades geométricas, las propiedades materiales y
el esfuerzo en la pared, ¿no? Es que desafortunadamente no ha podido llegar a este paso. Déjenme ejecutarlo a ver si. Ah, sí, ya. Entonces aquí tiene propiedades distintas, ¿verdad? Las va cambiando y evidentemente tiene efectos en los modelos, dependiendo de las propiedades reológicas, por ejemplo. Entonces, lo que está pendiente ahora es construir ya estos valores de KC, calcular un flujo de permeado y compararlo con los datos experimentales. A grandes rasgos, eso sería todo por la presentación del día de hoy. Lamento otra vez este imprevisto. Desafortunadamente, hoy mismo Iván me mencionó que le surgió algo muy importante con uno de sus conocidos y esperemos que no sea grave. Y si es pertinente, pues esperemos que se recupere pronto su ser querido. Gracias por su atención. Le agradecemos al maestro Luis la presentación Excelente. y pues vamos a pasar a la ronda de preguntas o comentarios, sugerencias. Si es que tienen alguna, pues por Sí. favor comenten en el audio, doctor Sí, Edson. yo tengo una pregunta, Luis. Primero que nada, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Eso es muy importante y deseando que se vacunen pronto y que no pase nada. Oye, Luis, ya vi que ya obtuviste las ecuaciones con el BMP y con las ecuaciones de Reiner-Filipov. Entonces, la pregunta nada más que haría es como duda, básicamente lo que no tenemos es la gama en la pared, o sea, la rapidez de deformación en la pared, ¿no? Es lo que quieres siempre calcular, ¿no? Porque tenemos el esfuerzo en la pared, es medible, pero la rapidez, la gama en la pared, la calculas para que el cociente sea la viscosidad en la pared, ¿verdad? Sí, así es. Ok, entonces, sí hay mucha diferencia entre los modelos, ¿verdad? O sea, sí, lo que noté es que no se aproximan, ¿verdad? O De sea, hecho, como todavía no hemos hecho la parte del cálculo de eta cero, eta infinito, beta, ujú, etcétera, ujú. pusimos valores que ya se habían reportado para otros sistemas. Ah, Primero ok. para echar a andar el modelito, primero, para que graficara, etcétera, y Ujú. luego para tratar de comparar. Sin embargo, no para todos los modelos tenemos para el mismo fluido. Entonces, por eso se ve esa Ok, diferencia. Ya ok. cuando lo hagamos con los datos experimentales, pues sí ya tendría que haber, no exactamente igual, ¿verdad? Porque cada modelo Ujú, tiene sus ventajas, desventajas, pero sí ujú. debería de ser muy parecido. Ah, ok, perfecto. Sí, Sí, es que tenía dudas de cuál era, finalmente cuáles habían sido las ventajas, ¿no? De uno y otro, ¿no? O sea, sí, o sea, porque obviamente que el modelo de Reiner-Filipov no, algebraicamente es muy fácil de manejar comparado con el BMP, simplemente en el perfil de velocidades, ¿no? sí. O en el flujo volumétrico. Entonces, la pregunta era sobre ese sentido. Ok, Ah, sí, perfecto. sí todo está pendiente en tomar Ujú, los datos experimentales del ALOE, las curvas de ujú, flujo, y ujú. ajustar para cada modelo. Y ya con estas propiedades reológicas, meterlo al algoritmo. ¿Sabes qué sería bueno? Por ejemplo, a baja y alta rapidez de formación o alto bajo esfuerzo en la pared coinciden porque estás en la zona newtoniana. Ujú. La zona intermedia es la que sería factible ver porque el modelo BMP tiene una pendiente de -1 Ajá. y el modelo Reiner-Filipov, hasta lo que sé, yo creo que tiene una pendiente cercana a 2. Entonces hay que ver esa cuestión y esa sería la zona donde difieren, básicamente, ¿no? Sí, exacto, Mm. exactamente. Gracias, Luigi. No, Gracias. al contrario, Ujú, usted, gracias. excelente, excelente. Te felicito. Sí, gracias al doctor Edson por su participación. Pues no sé si alguien más quiera participar. La doctora Rosalba. Sí, Doctora, adelante. sí, gracias. Pues yo tengo la siguiente pregunta. Ya sé que todas estas cuestiones de ajustar en función de las ecuaciones es muy importante y ya de por sí el trabajo es muy valioso, pero la finalidad de establecer todas estas condiciones para una extracción del aloe, ¿qué finalidad tiene? ¿Qué se va a hacer con él, con el producto que se obtenga a partir de él? Nada más
dar sus características y cómo se fluye de mejor manera, cómo se puede separar o qué intención se tiene práctica de uso en, no sé, en la cosmetología, no sé, como un suplemento, de ese tipo de cosas que se usan en la actualidad. Se dice que es muy bueno para cuestiones de la piel, por ejemplo, ¿no? Para restaurarla. ¿Tiene alguna finalidad o simplemente dar información de investigación básica? La finalidad es primero utilizar la ultrafiltración como método de concentración, porque por lo general lo que se hace es calentar el aloe vera y esperar evaporación. Pero en ese instante empieza a destruirse la estructura de los asemananos del aloe vera. Entonces lo que se busca es primero utilizar ultrafiltración. Ok, voy a utilizar ultrafiltración, pero requiero de parámetros óptimos para separar la cantidad que yo deseo de la aloe vera y concentrarlo sin alterar su estructura. Entonces, en ese sentido, el objetivo principal es, primero, hacer más común la ultrafiltración para concentrar aloe vera, porque conserva sus propiedades. Y lo segundo es dar criterios de optimización, criterios de diseño para que esto se lleve, por ejemplo, a escala industrial. Ese sería básicamente el objetivo, profesor. Ok, y entonces aquí podríamos estar hablando de que existe un componente de innovación. Así es, sí, exactamente. O sea, el Serían dos utilizar componentes. dos, el utilizar esta metodología de ultrafiltración, ese es uno. Y el otro, El otro son criterios de diseño para llevar este proceso a escala industrial, que implica las ecuaciones. ya, y el diseño, este diseño para escalarlo, ya es un método publicado, es el más común, o también esa metodología ustedes la están modificando. Sí, la metodología original es de un artículo de los 90 de Charcosset y Choplan, pero ellos utilizan una ecuación reológica muy sencilla que se llama ley de la potencia. Entonces, esa ley de la potencia no abarca todas las zonas de la curva de flujo reológica. Entonces, lo que se busca es utilizar otros modelos que sí representen toda esa curva. Y dos de tantos modelos, es el modelo Reiner-Filipov y el modelo de BMP. Rainer Filipov. Entonces se hicieron una modificación a la metodología de Charcosset y Choplan. Ok. Y otra pregunta sería, ¿en qué etapa se encuentra el proyecto? ¿Está iniciando? ¿Ya tienen avances? ¿Ya han hecho esta ultrafiltración? ¿O es lo que apenas va a hacer este alumno? Sí, de hecho ya se tienen datos experimentales de ultrafiltración, ya se tienen las curvas de flujo de la aloe vera que fue purificada por medio de este proceso, se tienen Ujú. variables geométricas, variables de proceso, etc. Esa parte, la experimental, ya está hecha. Ya. Sí, porque bueno, luego platicaría un poquito más con el doctor Fausto y el doctor Emiliano, porque hay una convocatoria ahorita de presentar prototipos. Esto es ante la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica sí, pues de algunos aspectos de transferencia de tecnología. Y no sé si ustedes en algún momento podrían participar en él, por eso estoy haciendo este tipo de preguntas. Pero pues me parece muy interesante, sobre todo porque tiene este componente que mencionamos, muy innovador. Esto también forma parte, es parte de algún proyecto de investigación, sí, ¿verdad? Sí, Con apoyo externo. sí, sí, de hecho, tanto el doctor Fausto, el doctor Luis están involucrados en este proyecto. No sé si guste platicarnos un poquito más, doctor Luis Medina Torres. Y aprovechando que está el líder del proyecto, doctor Luis, no sé si quiera comentar un poco sobre las aplicaciones. Sí, claro que sí, buenos días. Buenos No días. Bueno, sé. esto surgió se puede decir que hace más de 10 años, con el doctor Choplan, en colaboración con el doctor Choplan, estaba concentrando un biopolímero como es la goma xantana, utilizando un proceso de ultrafiltración, y pues la sugerencia fue por qué no concentrar también el mucílago de aloe vera. El mucílago de aloe vera lo hemos utilizado nosotros pues como un agente espesante, un agente gelante, con mezclas de otros sistemas, como las capas carragininas,
o inclusive actualmente lo estamos utilizando como un agente microencapsulante. Aquí el problema es que nosotros no tenemos directamente de la penca, como me decía Luis, para obtener el gel de aloe vera, una concentración definida, pues muchas veces se recurre a procesos de rotoevaporación para llevar a cabo una concentración de 1, 2, 3, 4, 5 grados de Brix, pero se tiende a degradar por la temperatura. Una alternativa pues, interesante parece ser la ultrafiltración, y aquí lo que nosotros queremos hacer es obtener, con la analogía de Choplan, el flux de permeado, para poder diseñar un sistema que podamos obtener al final de cuentas todas las variables de diseño de un proceso. Entonces, si nosotros tenemos o que deseamos obtener una concentración, por ejemplo, en este trabajo fue hasta de una concentración de, si no mal recuerdo, de 30, desde 10 hasta 30 grados Brix, cosa que no se puede en procesos térmicos, pues es una alternativa interesante. El problema fue que en un inicio, hace 10 años, pues estaba manejando nada más el modelo de ley de la potencia. Ahora con la ayuda de este grupo de reología, que es el doctor Fausto, el doctor Edson y Luis, pues estamos utilizando otros modelos para poder predecir las propiedades reológicas de esos concentrados de aloe vera precisamente. Entonces, aquí la alternativa del proceso de ultrafiltración es muy buena, parece ser que es una alternativa interesante para poder obtener aloe vera que podamos utilizar en un futuro para, como insisto, para como un agente gelante o inclusive para las formulaciones de películas. Actualmente también tratamos de utilizar como un agente de recubrimiento en la mucosa gástrica con un doctor en el Hospital General. Entonces, ¿por qué? Por sus propiedades de regeneración y propiedades astringentes. En vez de utilizar solución salina o gelatina, ¿por qué no utilizar solución salina y aloe vera? Y parece que la aloe vera da propiedades muy interesantes. Aquí lo que estamos buscando es a qué concentración podemos poder de alguna manera aplicarlo en la su mucosa y que dé esas propiedades, o sea, que cicatrice y que no dañe la mucosa gástrica. Y tiene una infinidad de aplicaciones. Lo hemos aplicado para microencapsular un vector de encapsulamiento para encapsular antioxidantes, anticancerígenos, y por sí solo, la propiedad fundamental de la aloe vera es sus compuestos de acemananos. Obviamente no debemos exagerar, utilizar demasiado aloe vera, debe tener cierta concentración y uso, de acuerdo a la FDA, para evitar daños también a la salud. Entonces aquí el problema de la aloe vera es utilizarlo en demasiada concentración de aloína. Entonces, esto que estamos manejando con este estudiante y con colaboración con el grupo, al final de cuentas es tratar de acercarnos más al flujo de permeado a diferentes concentraciones y empatando las propiedades reológicas que se obtienen en un proceso de ultrafiltración. Eso es a grandes rasgos. Sí, pues está muy interesante el proyecto. ¿Usted, doctor Medina, también es profesor de la facultad? Sí, de la Facultad de Química de la UNAM. De la UNAM. Es una colaboración, Facultad de Química, FE Zaragoza. Sí, excelente. Pues está muy interesante el proyecto. Sí. Sobre todo, que yo preguntaba por el apartado de innovación, porque pues eso podría llevarlo, como les decía, a ser presentado y promovido, ¿no? El proyecto. Pues muchas gracias. No, gracias a De usted. mi parte es todo. Sí, le agradecemos al doctor Luis por sus comentarios y pues seguimos con la sesión de preguntas, aunque se nos acabe el tiempo casi, entonces vamos a cerrar. Si es que no hay alguna otra pregunta, que nos indiquen por el audio o levantando la mano, pues les agradecemos su presencia y los esperamos el próximo viernes para el siguiente seminario. Y Muchas gracias a nuevamente todos. felicitamos al maestro Luis por su presentación y que tengan buena Gracias, tarde. doctora. Gracias a todos. Gracias.
Gracias, buenas tardes. Gracias a Nos ustedes. vemos, estamos en Que estén contacto. muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Hasta Gracias. pronto. Hasta pronto, maestra. Gracias.